Hola, buenos días, ¿cómo estás? Mi querido Acuario, signo de aire dirigido por el planeta Saturno. ¿Cómo te encuentras, mi amor? ¿Cómo estás? Soy Mimi, bienvenido al canal Tarot, la voz del alma. Y aquí estamos con tus predicciones para este mes. Perdonadme por esta tardanza, pero es que he estado muy liada. Muy liada. Y no sabía ya ni por dónde sacarme la cabeza. Pero bueno, ya estoy aquí. Nunca es tarde para hacer las cosas, ¿verdad? Venga, mi amor. Vamos a ver, mi querido Acuario. Signo de aire, elegido por el planeta Saturno, ascendente, descendente, ascendente, Sol, Luna, Venus. ¿Qué mensaje tenemos? ¿Qué consejo tienen para ti, para este mes de marzo, para mi querido Acuario? Vamos a ver, ¿qué consejo tienen para ti los ángeles, arcángeles, guías espirituales, Dios Padre Todopoderoso, Maestro Ascendido, seres de luz? Un consejo para el Acuario para el mes de marzo de 2021. Un mensaje para el Acuario. Ahí tenemos dos. En el corte te dice que avances sin temor. Lo que sea, lo que tenga que hacer, tiene que avanzar y no que no tengas miedo. Vamos a ver. Honra tus verdaderos sentimientos. Por eso te dicen, avanza sin temor. ¿Acaso? A tu verdadero sentimiento, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Vas a estar este mes como que haciéndote más caso, como que mirando un poquito más de ti. ¿Qué es lo que tu corazón desea? ¿Qué es lo que tu corazón va a querer para ti? ¿Qué es lo que tú sientes que debes de hacer para ti? ¿Vale? Sueños realizados, para realizar tus sueños. Precioso. Perdona que te lo diga. Vas a realizar tus sueños cuando vas a avanzar sin miedo para adelante, haciéndole caso a tu sentir, a tu vocecita tan dulce, tan hermosa de tu alma, a tu intuición. Esto es lo que yo veo. Vamos a ver las energías del Acuario, mes de marzo 2021, ascendente, Sol, Luna, Venus. ¿Qué nos dicen los ángeles, arcángeles, guías espirituales, Dios Padre Todopoderoso para el Acuario? ¿Cuál es la energía de Acuario para el mes de marzo? Para este mes de marzo 2021, veremos. Dos de copas, dos de Rafael. Qué bonito. Dos corazones dedicados a crear una vida maravillosa. Almas gemelas, no pierda la confianza en los seres queridos. No desconfíes de tu alma gemela. No desconfíes y no te confundas. Si tú sabes muy bien que es tu alma gemela, esta persona en la cual estás pensando, o cual puede ser que haya aparecido en tu vida, o sientes que es algo que nunca jamás has tenido con nadie, ¿vale? Y que este algo ha vuelto a surgir de nuevo de alguna manera, o esta persona ha vuelto en tu vida de nueva manera u otra, ¿vale? Tenlo por hecho de que han venido aquí a crear una vida juntos, una vida maravillosa. Dos de copas, qué bonito. Yo veo que tú te vas a juntar, puede ser que algunos de ustedes se me junten con su almita, con su llamita gemela en este mes de marzo. Por eso te dice, avanza sin temor. Hazle caso a tu sentir para que se realicen tus sueños. Almas gemelas, mi niño, mi niña, qué bonito. Dos de Rafael. Vamos a ver tu almita gemela, tu persona especial. El emperador no puede ser más claro. Más claro no puede ser, vamos. Dos de copa, el emperador, el divino masculino, tenemos al Aries. No tiene por qué ser, ¿vale? Nos dice que esta persona es tu divino masculino, que en estos momentos lo que se está preocupando de empoderarse, de sentirse autosuficiente, de autodescubrirse, de que es capaz de hacerse cargo sin tener miedo de nada, ¿vale? Y de que los planes que va a tener de ahora para adelante van a ser unos planes muy ambiciosos. Muy ambiciosos. Una persona estable, cariñosa y un emperador empoderado. Puede ser un signo de fuego, no tiene por qué, ¿vale? ¿Qué tenéis en común? Más claro no puede ser. 6 de Rafael. 6 de copas. Vidas pasadas, almas llamas gemelas, ¿vale? Dice, abraza a tu niño interior, nuevos amigos, relaciones que se reavivan, niños o infancia. Esta persona puede venir de vidas de tu pasado. Esta persona puede venir de tu pasado, esta persona la has conocido en la infancia en algunos casos.
Cuando era niño chico, cuando era niño pequeño, eran vecinos o compañeros de clase, o vecinos de la variada, o vecinos de la calle, o del bloque, no lo sé. Después de mucho tiempo esta persona reaparece en tu vida y viene con algo estable hacia ti. Qué bonito, precioso. Vamos a ver, Acuario, ¿qué nos dicen el tarot? Ángel, arcángeles, guía espiritual y Dios Padre Todopoderoso, maestros ascendidos, seres de luz. Vale, para el signo de Acuario, ascendente, Sol y Luna. Venus, para el mes de marzo de 2021. Qué bonitas son estas energías, preciosas, Acuario, preciosas, preciosas. Vamos a ver. En el corte tenemos el mundo. Puede que estéis en países distintos o que sean de países distintos, o puede ser que los dos, tú estés en un país y él en el otro, o puede ser que tú estés, yo no sé, aquí puede haber diferencias de año o no, pero aquí se va a dar comunicaciones. Aquí hay comunicaciones, la decisión está tomada te está vigilando, te está controlando esta persona de hace tiempo ya, ¿vale? Y ha despertado, quiere volver. Ha despertado, ¿vale? Tras una larga época de cargas, de sufrimientos, de dolores de cabeza, de problemas. Esta persona viene de nuevo, aparece una nueva época. Perdón, Rey de Oros, 4 de copas, 5 de copas, bueno, el Sol, 5 de oros. Yo lo que veo que esta persona estuvo mucho tiempo, porque puede ser que en algunos casos ni saben que son sus llamas gemelas. En algunos casos ni saben que son sus llamas gemelas porque eran niños cuando se conocieron, y estas edades de niños de infancia no eran preparadas para todo este sufrimiento que causan el abandono y el rechazo de este divino masculino en su momento. En otros casos, en otro caso te veo que tú te has vuelto muy mental. Muy mental, indiferente ya a nada. ¿Por qué? Porque has salido de tus noches oscuras del alma, o vas a salir de tus noches oscuras del alma, si es que alguno está todavía por ahí, ¿vale? Con éxito. Aunque sabes que vas a tener que abandonar algo, que dejar algo atrás. Paje de copas, 3 de oros, 7 de copas, 3 de espadas. Aquí puede ser que haya una tercera persona, ¿vale? Una tercera persona. Yo veo que esta persona está planificando, esta persona especial tuya, puede ser que esté casado o casada en otra relación. Que os encontréis después de una larga temporada, largos años, yo no sé, de nuevo, que la vida os va a juntar de nuevo. Pero va a ser algo de comunicaciones vía internet. Está escrito que pasa así. Pero aquí hay más opciones. Aquí hay alguien más. Aquí hay una tercera persona, corazón. Puede ser que por tu parte y por la suya. Recuerda que son lecturas generales y también puede ser lecturas espejo. Aquí se tiene que abandonar, veo, o si es que seguís ahora mismo viéndose, ¿vale? Aquí va a haber un abandono. Esta persona te va a dejar. Si es que no ha pasado, ¿vale? Te va a dejar para que tú toques las noches oscuras del alma. Empezarás a entrar a las noches oscuras del alma poquito a poco por su indiferencia, por su abandono. Porque aquí hay una tercera persona. De vez en cuando se comunicarán, ¿vale? Pero aquí va a haber un corazón partido. Si es que ya ha pasado, no lo sé. También digo 7 de oros. As de copas. Todo esto pasa porque yo siento de que o bien todo está pasado, tú le dices todo a esta persona era muy mental, empezó a comportarse con indiferencia contigo, te abandonó, te dejó las noches oscuras del alma, tú poquito a poco veías un poquito el sol, pero el vacío que tenía dentro de tu corazón te mataba. Empezaste a quererte poquito a poco, ¿vale? Y a hacer planes de futuro para ti, diciendo que tú tienes más opciones por ahí. Pero el corazón estaba vacío y dolido, así que
te tomaste un tiempo para aquí o te vas a tomar un tiempo para ti este mes también, antes de llegar un amor de nuevo a tu vida o esta persona del pasado, tú primero te tienes que equilibrar, tú primero tienes que encontrar tu energía. Aparte de todo esto, a ti te tienen que devolver tu energía, corazón, tu amor que tú entregaste, que no recibiste nada. ¿Vale? ¿Por qué tarda tanto, por qué ha tardado tanto en venir? Porque tú tardaste mucho tiempo en el emperador y la emperatriz. Tú tardaste mucho tiempo en sanar lo que era el apego. Cuando sueltas el apego, Acuario, y te vuelves una emperatriz, es cuando viene este 2 de Rafael, con este 6 de Rafael, con este emperador, con esta estabilidad hacia ti. Cuando tú te vuelvas una emperatriz, ahí viene él en busca de una nueva, ella en busca de una nueva oportunidad, ¿vale? Dejando atrás el pasado. Alma llama gemela, puede ser un Géminis también, ¿vale? Aquí tenemos el 10 de copa, felicidad plena, paz y armonía, ¿vale? Para la reina de copas, con la reina o rey de copas que eres tú, donde te lo trabajaste muy bien, ¿vale? En que para que este divino masculino o esta persona tome la decisión de vengarse a ti. Aquí hoy hubo mucho trabajo que hacer. En algunos casos ya a lo mejor todo está pasado, en otros casos está a punto de pasar o ya está pasando en estos momentos, ¿vale? Pero todo pasa, son etapas, nos está diciendo, son etapas de reflexión, de meditación, de oración, ¿vale? De caminos espiritual. Personas que vienen del pasado, otras, como te dije, de pasado que eran niños, ni se pensaba que esta persona podía ser su llama gemela, ¿vale? Otros que ya saben que están en una relación de llama gemela y está en la separación, otros que están ahora conociendo o acaban de conocer la llama gemela, pero no se ha dado la separación y todo eso todavía falta por pasar, ¿vale? Venga, vamos a ver qué nos dice el tarot de los ángeles del amor. El tarot de los angelitos del amor. Acuario. ¿Qué siente? Esta persona lo que siente contigo es una química impresionante, ¿vale? Fuerte, impresionante la atracción que hay entre ustedes dos. Vuelve, alguien de tu pasado vuelve a tu vida. Reconciliación. Ten fe y confianza que todo esto se va a resolver con éxito, ¿vale? Hubo algunos problemas que otras de trabajo, de dinero, ¿vale? También algunos casos estaban relaciones kármicas. Otros habían niños por el medio, por eso tardaban todos tanto en venir, ¿vale? Pero mira, dice, vas a trabajar en la ley de atracción del universo para atraer a tu alma gemela. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones te ayudarán a encontrar tu alma gemela. Abre tu mente. El alma gemela puede ser que difiere del tipo de persona que esperaba conocer, ¿vale? Esta persona, como te dije, que si está con otra persona, cuando te va a volver a ver, esta persona, el corazón va a ser algo que nunca ha sentido y se va a dar cuenta que no es la persona con cual está esta persona que pensaba que iba a estar de su vida, sino tú, ¿vale? Factor religioso, un camino espiritual que tenemos que pasar, como hemos hablado. Tened cuidado con la bandera roja, ciertas señales le están avisando, pues los apegos, ya te digo, los apegos, y más que nada el apego, las ilusiones, toda esta cosita, lo que es el ego, tener mucho cuidado, que esto hace mucho daño hasta que nos damos cuenta, ¿vale? Y también nos dice que se van a tomar un tiempo para ustedes, ¿vale? Para el mes de marzo. No sé con quién coincidirá todo esto, pero esto es lo que veo y esto es lo que digo. Vamos a ver un mensaje de la diosa. Y esto son muchas cosas. Esta misma. Receptividad. Dice, ábrete a recibir. Esto incrementará tu intuición, tu energía y tu habilidad para dar a otros. Esto se lo están diciendo a esta personita. Que sea más abierto. Que sea más... Que tiene que equilibrar el balance. Que tiene que darlo a mover. Que no se trata simplemente de dar y no. De recibir y no dar nada. No. Para ti, sé fuerte. Dice, sé fuerte. Eres más fuerte de lo que piensas. Y tu fuerza garantiza un buen resultado. Esta relación de alma llama gemela son un tanto difíciles. Porque es verdad. Tiempo de tranquilidad. Tómate algún tiempo de tranquilidad solo con el fin de descansar, meditar y contemplar. ¿El qué? Que en un final... En el hogar, la situación de tu hogar estará mejorando. Bien por una mudanza o por un saludable cambios de sus ocupantes. Aquí viene esta personita para algunos de ustedes, corazón mío. Vamos a sacar un mensaje de los ángeles y con eso terminamos, Acuario.
Vamos a ver un mensaje de los ángeles de la guarda para el Acuario. Ascendente Sol y Luna, salió 2. Sol y Luna, Venus. Ha salido 2 cartas y las voy a dejar, ¿vale? Dicen, culpa. No necesitas la aprobación de nadie para sentirte digno de amor. Sea lo que sea que hiciste o aquello que piensas que deberías de haber hecho, desde el punto de vista de tu alma, no hay nada ni bueno ni malo. Cada experiencia vital te sirve para aprender a abrir tu conciencia al amor, de manera que siempre puedas beneficiarte de cada lección esencial de sabiduría. No has hecho nada malo. Esto puede ser que son ellos, la parte masculina, y también algunas femeninas que piensen que han actuado de alguna manera y se siente culpable. Pues no. Todo pasa porque tiene que pasar. Ya está. Como siempre os digo, apoyo. Tu amor por la tierra y por cada cosa que te rodea no tiene precio. Incluso si no siempre ves el efecto positivo que tiene tu amor por los demás. Ten confianza porque funciona. Cada vez que ofreces amor, a través de un gesto, un pensamiento, una palabra cariñosa, siembras la semilla del amor y ese amor genera todavía más amor. Ten confianza en ti y sigue dando amor, mi querido Acuario. Que Dios te bendiga, que te veo en el próximo vídeo. Hasta luego.